Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, nuestros corazones para tu palabra, Señor. Abre, Señor, nuestros oídos, nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea grabada, Señor, para que tu palabra, Señor, sea sembrada, Dios, en tierra fértil, Señor, para que dé buen fruto, Señor y Padre, para que ese fruto lo produzcamos, Señor, para la gloria de tu reino, Señor. Señor, bendice este tiempo, guíanos, trae sabiduría, Señor, para exponer, Padre Santo, esto, Señor, que tú has puesto para el día de hoy, para que únicamente, Padre, sea hablado lo que tú deseas que sea hablado, Señor. Bendícenos, Padre, en esta mañana a cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando de las bienaventuranzas. Hemos estado en Mateo 5, a partir del versículo 3, y fuimos viendo cada semana. Alguna semana vimos 2, alguna semana vimos una, semana vimos la mitad de una. Me imagino que se acuerdan de ellas, no creo que tenga que. Sí, ¿quién me dice una bienaventuranza? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fueron 7 las que vimos. Sí, la primera fueron los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda fue los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la semana pasada hablamos de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estas 7 bienaventuranzas hemos hablado de que están ahí a la entrada del Sermón del Monte, al inicio, y que son parte de lo que el Señor está instruyendo para que conozcamos cómo es en realidad el reino de los cielos, para que conozcamos cómo debe de ser nuestra vida para los que somos ciudadanos del reino, cómo debe ser nuestra vida para aquellos que tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. Esto es lo que se llama una vida piadosa, una vida que honra a Dios, una vida que está firmada en la fe, que no está firmada en mi forma de ser, ni en mi carácter, ni en mis anhelos, sino que está firmada en la fe. Estamos creyendo que por la inmensa gracia y misericordia de Dios fuimos salvados y tenemos esperanza para la vida eterna. Esta vida piadosa es completamente contraria a este mundo, completamente contraria. Por eso este mensaje de Jesús, el Sermón del Monte y el inicio en las bienaventuranzas, era algo que era difícil de recibir para los que estaban oyendo a Jesús. Y hoy en día para nosotros es igual de difícil que nosotros vivamos de esta manera y que seamos bien recibidos por la sociedad. Una vida piadosa que incluya estas 7 formas del carácter que Dios le da a nuestro corazón, se vuelven contrarias para el mundo, se vuelven ofensivas. Cuando nosotros nos comportamos así, parece que el mundo siente que lo estamos acusando, que lo estamos poniendo en evidencia, que estamos sacando a la luz, poniendo al descubierto la condición pecaminosa en la que el mundo está, aunque en realidad no señalemos a nadie. Sin embargo, lo hemos mencionado, creo que en cada una de ellas, y es que no pertenecemos a este mundo, somos extraños en este mundo. Espero que se sientan extraños en este mundo. Espero que se sientan días en los que están agobiados y abatidos porque sienten que no checamos con lo que sucede en este mundo. Jesús se lo respondió a los judíos en Juan 18:36. Jesús les responde. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí Pilato está
preguntándole a Jesús y diciéndole que si Él es el rey de los judíos, que de qué lo acusan, que de qué, y le habla acerca de si es rey. Y Jesús le dice, es que mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, mis seguidores, o sea, si el reino de Jesús fuera igual a las normas en las cuales se rige esta vida, en la cual se rige este mundo, Jesús les dice, entonces mis seguidores estarían comportándose como la gente de este mundo. Estarían ahorita haciendo una revuelta para sacarme, para liberarme. Y le dice a Pilato, es que mi reino no es de este mundo. Porque en realidad los seguidores de Jesús, lo menos que estaban tratando de hacer era liberarlo. Los seguidores estaban perdidos en la multitud y la multitud lo que pedía era la condena de Jesús, pedía la crucifixión. Entonces la gente se preguntaba, ¿cuál es ese reino que está predicando? ¿Cuál es eso que él dice que no pertenece a este mundo? Bueno, eso es el reino de los cielos. Es en el reino que nosotros no vemos, es un reino espiritual, al cual un día llegaremos finalmente, si usted tiene boleto. Si no tiene boleto, créame que al final no va a alcanzar a comprar boleto. Mi esposa tuvo una visión en esta semana, una visión de haber muerto. Y ella está sorprendida e impactada. Y a mí que me la platica, me impacta porque dice, fue un instante de ir en un automóvil de algo que iba sucediendo y de repente algo pasó, dice, y me sentía así en ese momento, de inmediato me sentía en otro lado. Dije, ¿qué fue lo que pasó? Y la otra persona que vio en el sueño le dijo, es que estamos muertos. Ya todo pasó. Así va a ser el día que el Señor nos llame. Va a ser un instante donde nosotros no nos demos cuenta, donde no tengas aviso. No va a venir en la mañana un aviso que va a decir, este es tu último día. No vamos a tener así como en el Face que nos sale el aviso, cumpleaños de fulanito hoy, entonces te acuerdas y le mandas una felicitación. Porque la verdad es que si fuera por nuestra memoria, no felicitábamos a nadie, no nos acordamos a veces ni de los de la casa, menos nos vamos a acordar de los de fuera. No te va a llegar el mensaje en el Facebook, ni en ninguna red social te va a llegar el aviso, hoy es el día, ni aunque fuera el fin del mundo, ni aunque ese día fuera la venida de Cristo. Así es que tienes que estar preparado, porque esta parte final de las bienaventuranzas es donde cambia el sentido de todo y entendemos por qué el Señor explicó primero lo anterior, porque ahora llegamos a la parte difícil. Vamos al versículo 10 de Mateo 5 y nomás vamos a ver el versículo 10 el día de hoy. Esta bienaventuranza, algunos de los comentaristas dicen que el versículo 10 es una bienaventuranza y luego el 11 y 12 es otra. Pero la mayoría, y entre ellos incluido yo, creemos que es una sola, muy bien explicada por Jesús, muy bien detallada, porque las otras son fáciles de recibir. Dichosos los de corazón limpio. Todos queremos un corazón limpio. No queremos que nos limpien el corazón, pero queremos un corazón limpio y hasta pensamos que lo tenemos. Dichosos los mansos. Todos decimos, yo soy un manso. O sea, cuando no soy es por culpa de los demás, pero yo, mi corazoncito es manso y humilde. Peleoneros los otros que me hacen enojar. Las otras son fáciles hasta cierto punto, porque dependen de la obra del Espíritu Santo en tu vida, pero suena bien que practique eso y que el Espíritu Santo me haga manso, que el Espíritu Santo haga que yo sea misericordioso. Pero llegamos al versículo 10. El versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nos preguntamos, pues que el reino de los cielos no era lo de los de limpio corazón, de los mansos, de los misericordiosos, de los que lloran, de todos estos 7 que vimos anteriormente. Sí, es que esos que viven esta vida piadosa son los que se van a enfrentar a la persecución. Son aquellos que padecerán por la persecución. Y no es un tema popular. No es algo que... iba a decir, déjenme cuadrarlo bien para explicarlo bien.
No es algo que muy comúnmente se quiere enseñar, pero vamos a ser perseguidos. Nos gusta más oír que vamos a ser bendecidos. Sí, pero el Señor dice que si tú eres perseguido por causa de la justicia, por causa de Él, entonces no serás bendecido, serás grandemente bendecido. El reino de los cielos está en conflicto con este mundo. Y en un conflicto serio. No es un conflicto sencillo en el cual nosotros decimos, es una diferencia de opinión. El evangelio no es una diferencia de opinión. El evangelio es vida o muerte. Vida eterna en Cristo Jesús o muerte eterna sin Cristo Jesús. Uy, la gente dice, oye, es que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Sí, sí. Pero todos vamos a ir a la vida eterna. Y unos la vamos a vivir con Cristo y otros la van a morir durante toda la vida en el lago de fuego. Ay, dices, oye Arturo, ¿qué cenaste anoche? ¿Qué te pasó? Es la escritura. Pero nos gusta más irnos a la escritura, donde nos anima, donde seremos bendecidos, donde tenemos nada más que vivir una vida tranquila y en paz. Esa no es la escritura. No puedes sacarle este versículo de la escritura y decir, yo nada más quiero las 7 bienaventuranzas, dámelas de arriba. No es un menú. Es que si nosotros vivimos una vida cristiana, vamos a ser perseguidos. Si te fijas, dije, vamos a ser perseguidos. Y creo que la expresión correcta debe de ser, estamos siendo perseguidos. Si tú y yo consideramos que realmente tenemos nuestra fe puesta en Jesús, eso es suficiente para ser perseguido. Oye, pero no, es que los que sirven en la iglesia son más perseguidos. Pues a lo mejor nos damos más cuenta de que somos más perseguidos, pero todos somos perseguidos. Dale un vistazo a tu vida, dale un vistazo a lo que pasa en tu casa. Somos perseguidos todos los días de nuestra vida. Hay una enemistad, y esta enemistad entró al mundo por el pecado. El mundo estaba en paz, el mundo estaba en armonía. Dice, no había mundo. Claro que había mundo, ya estaban Adán y Eva, y donde hay dos, y más si son hombre y mujer, y si le añades que era pareja, hay conflicto. Segurito ahí, digo, no había suegra todavía, perdón, señor. No había suegra todavía, nosotros también somos suegros y sabemos de qué se tratan estas cosas. Pero con que haya una pareja ya hay conflicto entre ellos. Entre ustedes no, yo sé que viven una vida apacible. Pero desde el Génesis empieza el conflicto en el mundo por medio del pecado. Fíjate, la gente. Ve tú a lugares como el que tenemos aquí enseguida, no entres, pasa por afuera. O velos ahí en un video, ve en YouTube. Ya ahora ya me estoy modernizando un poquito. Cuando quieres saber algo, pues busca un tutorial. Pues sí, también cuando quieres ver cómo anda el mundo, vete a YouTube y ve más o menos 2, 3 videos. No cada vez muy allá porque te da unas buenas sorpresas YouTube, pero nomás ve videos ahí que hablen de fiestas, de lugares de diversión. Todo parece felicidad, todo parece la gran alegría. La gente está, yo he venido cuando están formados aquí en la fila afuera para entrar y se ve así como que están a punto de, y esa noche hubo una pelea de todos contra todos aquí enseguida. Tuvieron que intervenir los meseros y a los meseros también se los zumbaron. El mundo está completamente en conflicto por el pecado. Génesis 3:15, que tal vez a lo mejor se lo sepan de memoria. Es la parte ya donde el pecado entró al mundo, cayeron en desobediencia Adán y Eva, y está el Señor hablando con ellos, y esta parte es donde habla a la mujer y a la serpiente. Y le dice a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo se le llama el protoevangelio, es el prototipo del evangelio que iba a venir para salvación nuestra, pero nos habla del conflicto que va a haber. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y a veces nos quedamos en ese pedacito y decimos, hay una enemistad de Satanás con la mujer. ¿Sabes por qué hay una enemistad tan grande de Satanás con la mujer? No nada más porque de la mujer iba a venir la simiente de la cual vendría el Cristo. Sí, esa es la razón principal. Por eso
En alguna ocasión hablamos de los patriarcas y les comenté que la mayoría de las esposas de los grandes hombres de la fe no tenían descendencia, eran estériles. Y dices, era un problema del pueblo judío. No, era Satanás en contra de ellas, porque sabía que de alguna de ellas, de alguna de esa simiente vendría la simiente del Cristo. Esa es la principal razón. La segunda razón es que la mujer es tan sensible que la mujer ora. Las mujeres son guerreras en oración, y más si les tocan a los hijos. ¡Wow! Es una reacción y una fuerza para orar. Y los hombres no, perdónenme. Los hombres somos tímidos, no queremos que nos oigan, no queremos que nos vean orar. Ay, nos da pena que nos vean en la calle que somos cristianos. Ahorita en la mañana que ando poniendo el letrero ahí, me vino ese pensamiento a la cabeza. Dije, ¿quién me verá poniendo este letrero aquí enfrente? Y después me preguntará, oye, pues ¿qué hacías ahí en el PRONAF? Quiere decir que hay uno que no sabe que soy pastor. Y si es alguien que me conoce, es que entonces no le he hablado, soy pastor y del evangelio. A veces los hombres no tomamos el papel que nos corresponde. Dios nos dio esa fortaleza, no nada más para ser los machines, no nada más para decir que somos la cabeza de la casa, sino para proteger la cabeza de la iglesia, para proteger la cabeza de la casa por medio de oración, para proteger a los que están bajo nuestro cargo, para ser valientes en oración. Es la enemistad que hay con el mundo, el pecado. Es el que causó la enemistad y es el que está trayendo problemas para todo. Ese conflicto. Es que Satanás tiene poder para ejercer ese conflicto. Ese poder se le dio por aquellos dos primeros que pecaron. Y después, porque tú y yo nos quejamos de Adán. Y también esto ya se los he platicado muchas veces. Hay mucha gente que está esperando. Yo tengo la esperanza en la vida eterna y nomás lo que estoy esperando es llegar al cielo para ver dónde está Adán. ¿Cómo se te ocurrió que no le pudiste decir a Eva que no? ¿No te diste cuenta de lo que estabas haciendo? Mandilón. Ah, pero nosotros vivimos una vida de pecado. Nosotros andamos por la vida y viene la tentación a nuestra vida y Satanás, que se enseñorea de este mundo, quiere enseñorearse de ti y le da chancita al cabo. Un pecadillo, es algo ahí que no se nota, es algo sencillo. Nomás volteo poquito o nomás agarro tantito. No voy a agarrar todo el fajo de billetes, nomás voy a agarrar poquito. Y no estoy hablando de que se lo robes al banco, a veces se lo robamos a nuestra familia. Y sustraemos de lo que iba a ser bendición y lo usamos para nuestro deleite. El pecado nos provoca el conflicto y el conflicto es que nos hace estar en enemistad con Dios. Aquí en el versículo pensamos que nada más Satanás está enemistando con la mujer. Le está diciendo entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella iba a ser el Cristo. Está enemistando a Dios con el mundo. Y la mayoría de la gente dice, es que Dios está enojado con el mundo. Es que Dios tiene su ira puesta sobre el mundo. Dios tiene su ira puesta sobre el pecado. Dios no lo tolera. Pero el mundo está rebosado de pecado. Por eso el mundo está bajo la ira de Dios. Y dices, ¿dónde está la gracia de Dios? Ahí mismo. Ahí mismo está la gracia de Dios en que teniendo toda su ira por el pecado, Él entregó a su Hijo Jesús para salvarnos. ¡Wow! ¡Qué gracia tan maravillosa! ¿Quieres estar enemistado con Dios? ¿Cuántos? No respondan, nada más piense. ¿Con cuántas personas estás enemistado al punto de no hablarle? Yo sé que tienen algunas. Me acordé de algo que eso se los platico otro día. Pero yo sé que hay gente con la que nos enemistamos y no volvemos a hablar con ellos. Ahora, no me malentiendas. Hay personas que te hicieron daño y que tú los perdonas y no tienes por qué restablecer esa relación porque es una relación de daño. Los perdonas, oras por la gracia de Dios, pero también le das gracias a Dios que no te los topas porque es una persona que dañó tu vida.
y que ella no se ha arrepentido, o él, estoy hablando de persona, no de género, que esa persona no se ha arrepentido, entonces gracias a Dios que no te lo has topado, pero tú oras por esa persona, para que Dios le dé gracia, para que Dios lo perdone, para que se arrepienta, no de que te hizo daño, que se arrepienta de sus pecados. Esa es la enemistad que tenemos, y en Santiago, Santiago nos habla de esa enemistad de una manera más fuerte, dura. Santiago 4, versículos 1 al 4. Los voy a esperar a que le encuentren, así es que dígame amén si ya lo halló. Santiago está ahí casi llegando al final. Poquito ahí antes de Apocalipsis. No se asuste, no va a llegar hasta Apocalipsis. Santiago está poquito antes. Dice Santiago 4, de los versículos 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este pasaje nos habla de una contienda. Pregunta Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Pero no nomás le está hablando al mundo, le está hablando a los cristianos, porque les dice, entre vosotros, le está hablando a una comunidad, y les dice, no es de vuestras propias pasiones. ¿De dónde nace el pecado? De nuestras propias pasiones, de nuestro corazón, de adentro de nosotros. Todo creyente, aunque ya sea creyente, sigue sujeto a sufrir sus propias pasiones, deseos y anhelos, pero no está obligado a obedecerlos, ni tampoco es forzado a que los obedezca. Los obedece por voluntad propia y los obedece porque trae un conflicto, una raíz ahí, algo de carnita que se te quedó por ahí. Y entonces es fácil y pecas. Los creyentes no podemos vivir en pleitos, contiendas entre nosotros, pero tampoco con los del mundo. Dios no nos envió a condenar al mundo. No podemos salir a la gente a predicarles como les decía yo que predicaba cuando yo me convertí. O sea, yo me gastaba la Biblia dándole en la cabeza a la gente con la Biblia y les daba puros bibliazos y sí, versículos y esto y lo otro, pero nunca los amé, nunca les mostré el amor de Dios. Pensamos que la amistad con este mundo es simplemente vivir en esta tierra. No. Venimos a esta tierra que está en enemistad con el mundo, sí, pero tú puedes no estar enemistado con Dios. Nos enemistamos con Él, aún los creyentes, porque nuestra vida espiritual la descuidamos. Vivimos más la natural. Y como la natural incluye 3 comidas al día, hombre, pues, y a veces 4, y postre. Onda, felicidad. Nos gusta lo natural, nos gusta lo que podemos recibir, palpar, gustar. Pero lo espiritual es más dulce y agradable que aún cualquier cosa que gustes con tu paladar. Vivir una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios es no estar enemistado con Él, es volver a la comunión con Él y permanecer. La vida piadosa es un corazón guardado para Dios. Y me gustó mucho cuando estuvimos hablando del corazón limpio, que dice que el corazón limpio no solamente es porque está limpiado, o sea, no solamente porque el Espíritu Santo ha hecho la obra en nuestro corazón, es algo que no se ha torcido, algo que no está dedicado a otra cosa más que a tratar de ser limpio delante de Dios. Y eso es algo que, si recuerdan,
Dijimos 2 cosas que te ayudan para mantener tu corazón limpio. ¿Se acuerdan cuáles eran esas 2 cosas? ¿No se acuerdan? No se las voy a decir para qué batalla. Ah, claro que se las voy a decir. Dijimos que teníamos que tener pensamientos de bien, porque acuérdense que los pensamientos suben al corazón, en el corazón está la voluntad, y entonces el corazón es el que le da la voluntad para mantenerse en ese pensamiento de bien. Y el segundo era que lleváramos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque puede haber un pensamiento que te parezca bueno, que te parezca bien legítimo, y tú dices, esto es de Dios. Y era bueno, pero no era la voluntad de Dios en ese momento. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues porque tú no estás dedicado completamente a que tu corazón sea limpio, con pensamientos de bien, pero sometidos a Cristo. Y me gusta cómo Pablo lo dice. Pablo dice que los pensamientos en Dios son sí y amén. Pero antesito de eso, Pablo está lidiando con él mismo y les está diciendo, mis pensamientos serán sí y no. O sea, yo decidiré, yo diré cuándo voy o no voy. Si está Pablo ahí en una encrucijada diciendo, yo quiero ir a verlos, pero no puedo ir a verlos, porque no es que yo diga sí o no, sino que todo tiene que ser por la voluntad de Dios. Nosotros podemos permanecer en una vida espiritual que agrade a Dios cuando nosotros somos una vida piadosa, cuando nosotros buscamos una vida que agrade a Dios y entendemos que este mundo está en conflicto y nosotros no podemos permanecer en conflicto. Cuando tengas cualquier detalle de conflicto, aunque sea en lo natural, resuélvelo pronto. Resuélvelo pronto, y más si es con tu pareja, más si es con alguien cercano. Y otra vez, acuérdense de ese pequeño huequito que les digo que a veces no puede ser arreglado tan fácil. Hay gente que hizo daño, que no se arrepiente, hay que tener cuidado, porque es posible que vuelvan a hacer daño. Lo perdonas, oras por él y a lo mejor no tienes trato con él, pero por lo demás, trata de resolver las cosas pronto. Trata de no dejar que las cosas se hagan añejas, porque mira, cuando nosotros en realidad vivimos una vida piadosa, es una vida de luz, no de tinieblas. La palabra nos dice que Él nos trajo de tinieblas a luz. Les ha tocado entrar en un lugar no muy limpio, que esté oscuro, y llegar y prender la luz. A nosotros nos tocó, pero es una cosa muy, pues, poquito difícil porque era una casa. Y cuando llegó la luz, ¡ay, nanita! Las cucarachas salieron a esconderse. Cuando prendes la luz, las cucarachas se esconden de los animales rastreros y prendes la luz y todo desaparece. Qué feo, ¿verdad? Y porque en lo espiritual hacemos lo mismo. Cuando viene la luz, las tinieblas desaparecen. Las tinieblas no son oscuridad, son ausencia de luz. Y cuando la luz viene por medio de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo en tu vida, entonces es expuesto todo lo que no le agrada a Dios. Yo creo por eso no nos gusta tanto la luz. ¿Te has puesto a pensar en este? ¿Cómo te ves en la foto? ¿Qué pasaría si hoy te dicen, te vamos a tomar una radiografía de tu vida? ¿Cómo es? Sí, así como una tomografía. Mira, te va a salir hasta el último rincón. Y luego, pues le vamos a pedir a Mario que nos lo ponga en la pantalla. ¿Cómo ven? ¿Cuántos se forman en la línea? Claro que no queremos ser expuestos, pero necesitamos exponer toda nuestra vida a la luz de Cristo, porque la presencia de Dios hace que las tinieblas retrocedan, hace que las tinieblas se vayan. Es como, es como una parte reveladora que te muestra lo que no alcanzas a ver. Y les he platicado mi momento cuando yo me convertí, que yo veía mi vida, les decía que casi me decían San Arturito Librador. Era el más bueno de la colonia, de la cuadra. No, hombre. Mi mamá. Mi mamá al final nos decía, nunca me imaginé todo lo que hiciera. No, pues qué bueno que no lo supo, porque le decíamos, jefa, no, jefa, qué bueno que no lo supo todo. Nomás hasta ahí déjele.
para que no se vaya tan triste. La presencia de Dios es una presencia reveladora. Si tú andas en Cristo, donde tú llegues debe de llegar esa luz. Debe ser revelador para los demás y debe de ser un conflicto, porque tú vienes con la luz brillante y clara del Evangelio y la gente vive en tinieblas y la gente tampoco quiere que su vida sea revelada. Por eso te van a perseguir. Por eso van a estar sobre de ti viendo qué haces. A Jesús así lo traían. ¿Cómo fue? Todos vemos el ministerio de Jesús y queremos ver los milagros, las señales, los prodigios. Pero ¿cómo era la vida diaria con Jesús? Perseguido. Donde andaba Jesús era notada su presencia y no era notada para decir, llegó el maestro, súbanlo a la plataforma. Lo andaban cazando los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos, nada nomás viendo ver qué hacía persiguiéndolo. Vamos a ver en Juan 10, los versículos 22 al 31. Mientras lo buscan, llevamos 2 puntos. El primero es que el mundo está en conflicto con Dios. Y el segundo punto en el que estamos es que la presencia de la luz revela las tinieblas en las que vive la gente. ¿Ya lo tienen? Dice Juan 10, 22 al 31. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Si te fijas, era un día normal, era un día de fiesta, donde la gente viene al templo y hasta nos lo presenta muy bonito Juan y dice, y era invierno, así como relatándote el panorama, está diciendo, está Jesús, está en el templo, y dice, era invierno, o sea, era un tiempo ahí frío, y aparte estaba en el pórtico de Salomón, estaba en una parte a donde tenían acceso todo el mundo, y lo ven, pero lo ven los judíos. No es que los judíos pasaron por ahí y luego dijeron, "Ah, a ver, si es Jesús, se me hace que sí, no, no, se me hace que no. No, no parece, mira, tiene la barba muy larga. No, creo que los judíos lo andaban prendiendo. Los judíos andaban siguiéndolo, andaban tras de él y cuando estaba en el templo era momento oportuno porque era un momento público, era un momento donde todos lo iban a ver y ellos lo que querían era exhibirlo y decir, este farsante anda diciendo que es el Cristo, vamos a enfrentarlo y vienen y le dicen, ya no nos atemorices, ya, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? Dinos ahora, abiertamente, si eres el Cristo. Y Jesús les dice, se los he dicho, pero no me creéis. Están cegados. Jesús andaba por todos lados sin esconderse. Pero los judíos no podían verlo porque estaban cegados. Veían al hombre, veían al que caminaba, pero no podían reconocer que era el Mesías porque estaba cegado su corazón. Dice la escritura de ellos que teniendo ojos, no ven. ¿Cuántos hoy en día no ven el Evangelio? Y tienen ojos, y tienen oídos, y tienen corazón. Y no lo ven, y no lo entienden. Jesús sin temor les respondió, ya les he dicho, o sea, ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Ustedes no pueden creer en mí. Y les dice una palabra muy dura. Les dice que no son de sus ovejas. Wow. Y dice que sus ovejas oyen su voz, y Él las conoce y lo siguen. Eso es algo bueno como para que lo tengas presente para tu vida diaria. Realmente oigo la voz de Jesús.
¿Realmente Jesús me conoce? Yo digo conocerlo, pero ¿realmente Él me conoce? ¿Realmente lo sigo? ¿Realmente voy tras de Él? Y fíjate, estos que están siguiéndolo, que lo, que lo están haciendo preguntas para tratar de hacerlo caer en algo que lo pueda hacer ver mal para poder exhibirlo, eran aquellos que se suponían que eran los que conocían que iba a venir el Mesías. Conocían la profecía, conocían de dónde iba a venir, sabían que la profecía decía que iba a venir, que iba a nacer en Belén, pero tenían los ojos cerrados, tenían el entendimiento ciego y finalmente ya no solamente lo perseguían, ya querían apedrearlo. Y son varias las ocasiones que dice la Escritura que querían apedrearlo, pero no era el momento de Jesús. Y Jesús escapaba. Y cuando veo esos pasajes, me imagino la sorpresa de los que estaban alrededor. Hacían estas cosas, como les dije, ahí en el templo para que fuera público y para exhibirlo a todos. Este hombre no lo oigan. Y salían ellos quedaban mal. Salían mal ellos. Y de repente ya se nos fue. ¿A dónde se fue? No sé, no lo vi. ¿Cómo que no lo viste? Se tuvo que haber ido por algún lado. Tú eras el que ibas a cuidar. Tú estás en aquella puerta cuidando, salió. Pero no, no lo vi salir. Entonces, ¿cómo se iba a ir? Se quedan todos consternados, no sabían ni cómo había desaparecido Jesús. Pero ellos seguían persiguiéndolo. Un ciudadano del reino va a ser señalado y perseguido, seguro. No te puedes librar de eso. Si nosotros creemos que como creyentes nos vamos a librar de la persecución, no, no, vas a ser perseguido en tu fe, pero también vas a ser perseguido en tu vida. Tu salud va a ser perseguida por el enemigo. Tus bienes van a ser perseguidos. ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Qué pasa si Satanás le pega a mis bienes? ¿Qué pasa si el día de mañana estoy en una situación crítica? ¿En realidad mi fe era fuerte? Vas a decir, Satanás me está pegando en mis finanzas. No, te está pegando en tu fe, porque tú estás viendo el golpe en las finanzas, pero el resultado es en tu fe. Si Satanás golpea tus finanzas y tus finanzas dependen del cielo, ¿en qué te andas preocupando? Que le pegue a las finanzas, que le pegue a la familia. Y ya empieza a doler un poquito más. Empieza a ponerse difícil la persecución. Van a querer dañarte en todo, en todo. Y dices, ¿cómo? Pues si es nada más lo espiritual. Quieren dañarte en lo natural, perseguirte en lo natural, para que sea afectado lo espiritual, para que tu fe se pierda, para que tú reniegues porque estás siendo perseguido y estás siendo aparte injustamente perseguido. Porque todos consideramos que va a ser injustamente. ¿No te ha tocado oír a una persona que lo primero que le toca vivir después de haber recibido a Cristo es algo difícil? Y dice, hoy me va peor antes de que conociera el Evangelio. Y hasta a veces hasta renían, ¿para qué lo conocí? Es la persecución, pero estás en el mejor lugar. Si eres digno de ser perseguido, quiere decir que eres digno de ser llamado hijo de Dios. Eres digno de ser bienaventurado. La persecución es natural para el creyente y no necesitas hacer mucho, necesitas fe. ¿Tienes fe? Es el requisito. Calificas para ser perseguido. ¿Quién se forma? No, ninguno. Sí, sí, porque hay una bendición en ser perseguido. No porque querramos ser perseguidos, sabemos que es el resultado de la fe. Pero una vez que seamos perseguidos, tu fe va a ser aumentada, tu fe va a ser más fuerte y tú vas a poder resistir. Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso. Y dices, oye, Pablo lo apedrearon, lo dejaron por muerto, así dijeron, "Ay, ya lo matamos", se fueron y Pablo se levantó y se sacudió, volvió a caminar y se fue. Y luego después por andar agarrando ahí, no sé qué iba a levantar Pablo y sale una víbora y lo pica. Y todo el mundo dice, se va a morir y no se murió Pablo.
pura persecución tras de él, y todavía Pablo les decía, del aguijón en la carne. Ya estábamos todos quebrándonos la cabeza. ¿Qué sería el aguijón de Pablo? ¿Qué sería? Ay Dios, ¿qué sería el aguijón? Era una afección física para Pablo. Y una luz ahí en el Evangelio que nos hace creer que era la vista, que no veía bien porque la mayoría de las epístolas las escribió otro. Y cuando escribió Pablo les decía, mira con cuán grandes letras les estoy escribiendo. Pablo tenía un sinnúmero de dolores y de persecución. Y Pedro también. ¿Qué les pasó a Pedro así justo cuando se llevaron al Señor? Fue señalado y fue perseguido. Rápido, y fíjate, ¿quién señaló a Pedro en aquella famosa todas las películas de Semana Santa pasan la parte esta de Pedro, donde Pedro niega al Señor 3 veces y todos pensamos los soldados lo perseguían. No, fue una simple mujer, una mujer común como cualquier otra persona. Y dices, estás hablando mal de la mujer. No, no, no. A lo mejor nada más quiero hacer la comparación de que a lo mejor para Pedro hubiera sido más difícil que lo señalara un varón, alguien del Sanedrín, que lo señalara un soldado. Pero era una mujer de la cual Pedro no tenía por qué temer. Y sin embargo le dio miedo cuando fue señalado y le dijeron, este andaba con él. ¿Qué había hecho Pedro? Nada. Lo único que hizo es que le dijo a Juan, oye, tú que conoces ahí a los de la casa del sumo sacerdote, méteme ahí contigo, vamos a colarnos allá al patio del sumo sacerdote para saber qué le pasa al Señor, para saber cómo lo están tratando, a ver si podemos hacer algo. Y cuando está ahí adentro es cuando lo reconocen. Entonces Pedro se hace para atrás. Y se hace para atrás y ahora lo señalan de este lado y ¡ay! Se hace para acá y lo señalan del otro lado. Se esconde y se va. Vas a ser perseguido, vas a ser señalado. Segunda de Timoteo 3, versículos 12 y 13. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo le está hablando a Timoteo y le está mandando la carta para darle ánimo a Timoteo, para animarlo a que siga en la obra del Evangelio. Pero le dice, cualquier persona que quiera vivir una vida piadosa será perseguido. Timoteo, no te vas a librar de esto. Vas a ser perseguido, Timoteo, pero no te preocupes, porque los que hacen el mal van a ir de mal en peor. Y dices, terror, nos van a perseguir más. A lo mejor sí, pero es lo que dice al final. Engañarán y serán engañados. Están trabajando bajo un engaño. Están trabajando por perseguirte, simplemente porque eres cristiano, por la fe. Esta persecución no se trata de que la gente te anda persiguiendo y señalándote porque les des dinero o porque ofendiste a alguien. No, 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 no. Esas son consecuencias de lo que andamos haciendo. Ay, es que me persigue la policía. Pues así andarás. Esta persecución habla de aquellos que somos perseguidos por la justicia de Dios, por creer en Él, por creer en su justicia. Y mira, me vino a la memoria una película que algunos ya les hemos platicado. En realidad no es una película, es un documental. Se llama La sombra del comandante. Y habla de Robert Hoss, que fue el comandante un comandante del ejército de Hitler, al cual le encargaron la construcción del campo de concentración de Auschwitz. Pero no le dijeron, tienes que hacer un campo de concentración. Le dijeron, tienes que hacer un lugar donde procesemos a los judíos. Procesar a los judíos era matarlos. Ustedes saben que Hitler y sus seguidores persiguieron a los judíos por el hecho de ser judíos. En este documental, lo que es impactante es que no está basado en la vida del comandante, está basado en la vida del hijo del comandante, que vivía a unos pasos del campo de concentración.
Y ellos tenían una vida normal, esperando a papá que viniera a la casa en la tarde, jugando con su papá, cuando su papá venía de haber liquidado 10,000 judíos, esperándolo para jugar, para comer con él. Tenían piscina en la casa para echarse a la alberca con su papá. No sabían lo que el papá hacía. Sabían que era soldado, sabían que era un soldado importante, un comandante, pero no sabían todo lo que pasaba más allá de la barda. Muchos de estos judíos fueron atrapados nada más porque eran de familias judías. Muchos de ellos no eran judíos practicantes, mucho menos creyentes, pero fueron señalados nada más ¿por qué? Por ser judíos. Este campo de concentración que construyó este comandante tenía la capacidad de procesar hasta 10,000 judíos diarios, matar 10,000, y no era nada más matarlos, por eso lo llaman procesarlos, era que murieran 10,000 judíos y sus cuerpos fueran cremados y convertidos a cenizas para no tener basura, para que poderlos desechar. ¿Y sabes quién los quemaba? Los mismos judíos. ¿Sabes quién los metía a la cámara de gas? Los mismos judíos. ¿Sabes quién los sacaba de la cámara de gas para llevarlos en unas carruchas así grandotas de madera, los cuerpos apilados para llevarlos a cremar? Los mismos judíos. Tenían un grupo de judíos al cual los hacían hacer esto. Y este comandante lo veía. Ahí en el documental dice que cuando fue apresado, cuando terminó la guerra, cuando fue derrotado el ejército alemán, él se refugió en el norte de Alemania, en una granja, y un año después lo encontraron y lo llevaron preso para que respondiera, juzgarlo por sus crímenes. Cuando está preso escribe sus memorias y dentro de las memorias está en lo que se basaron para hacer el documental y en lo que el hijo habla. El hijo es una persona mayor, una persona grande que habla ante la cámara y se le ve el dolor en la cara. El hijo del hijo, o sea, el nieto del comandante, es pastor. Y sale la historia de cómo se encuentra con una mujer que logró sobrevivir al campo de concentración de Auschwitz, porque era músico, tocaba el cello. Y por tocar el cello se salvó, porque llegó al campo de concentración y dijo que sabía tocar. Y le dijeron, a ver, que toque. Y tenían su orquesta. La orquesta tocaba mientras los otros morían. Eso hacían en todos los campos de concentración. Había una orquesta que amenizaba el evento y tocaban música y esta mujer se salva por eso. Y es impactante ver cómo conoce al hijo del comandante. Imagínate el impacto de ver a este hombre que tenía que ver con aquel que fue el terror porque mató a sus papás. A ella le mataron a sus papás, eran alemanes. Y el papá de ella le decían al papá, vámonos de Alemania, vamos a escondernos. No, los alemanes no somos tontos, ¿cómo van a ir contra los alemanes? Fueron contra él porque era de raíces judías. Y ella es la que dice, no éramos ni practicantes. Si yo no era judía, pero su apellido y las raíces decían que era judía. Y se salvó. Fíjate nada más. Solo por ser judíos tenían el dedo encima. Y esta mujer, la que se salvó, dice, todavía no se acaba. Dice, no se ha acabado la persecución. Dice, tú no puedes ser judío y andar por la calle sin estar pensando que alguien te persigue. Uno puede ser, dice, alguien normal, porque por ser judío la gente sigue muriendo, la gente sigue siendo atacada. Ahora imagínate a los creyentes. Un soldado en la guerra es el enemigo cuando lo reconoce el otro soldado. El comandante, en sus memorias, dice, yo personalmente no odiaba a los judíos. Dice, pero para mi ejército eran el enemigo. Por eso actuó como actuó. A este señor lo colgaron, lo ahorcaron en el campo de concentración. La sentencia fue que muriera en la horca en el mismo campo de concentración donde él mató a tantos judíos. Se estima que ahí, bajo su cargo, murieron 3 millones de judíos. ¡Wow! Gástame. Igual el número, 3 millones de personas. Y cuando él iba a morir, escribió una carta. Se la dio a los que lo iban a ejecutar y dijo, no quiero dar una última palabra, creo que ustedes lean esto.
cuando me van a ejecutar. Y en resumidas palabras decía, no sé si Dios pueda perdonar todo lo que hice, porque él reconocía que había sido muy mal. Al final de su vida, ¿qué pasaría con este hombre? ¿Sería perdonado? Tiene el mismo derecho de la gracia que tú y que yo. Si no fuera así, Pablo no hubiera sido apóstol. Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pablo arrastraba a mujeres y niños para llevarlos a la muerte o a la cárcel y fue perdonado. Tenemos el privilegio de ser perseguidos porque fuimos perdonados. Y ahora nosotros no podemos tener la actitud de creer que aquellos que nos aborrecen, nosotros los podemos aborrecer. No se puede. No es lo que nos llama a ser el Evangelio. Dice Juan 15, 18 al 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús les está hablando a los discípulos. Él les está diciendo, el mundo los aborrece porque me aborreció a mí, porque no me aceptó, porque me condenó, pero me condenó para darle salvación y vida eterna. Somos perseguidos, pero porque somos salvados. Porque ahora tenemos vida en Cristo Jesús, vivimos en su justicia y eso nos hace aptos para ser perseguidos. ¿Y cómo podremos pensar nosotros que nos vamos a librar de la persecución cuando nuestro Maestro fue perseguido? Si Jesús padeció, ¿nosotros somos libres del padecimiento? Y de eso no te voy a hablar hoy, te voy a hablar la semana que entra, porque la segunda parte de la bienaventuranza es los que padecen, o sea, los que sufren, a los que la gente ataca. Esa es la segunda parte de la bienaventuranza, pero no la vamos a ver hoy, ya estamos terminando. Debemos de vivir conforme a su propósito, no al nuestro. Debemos de vivir conforme a lo que Él nos enseñó. Y Jesús nos enseñó que cuando Él estaba en el peor padecimiento, le pidió al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si se acuerdan, en Semana Santa hablamos de un tema que era viendo a Jesús, viendo desde los ojos de Jesús en la cruz. Siempre vemos al revés, si vemos a Jesús crucificado, y esa es la imagen, y toda la Pascua lo tenemos ahí, él fue crucificado y cargó la cruz y murió. Pero esa vez hablamos de cómo sería ver el mundo desde los ojos de Jesús. Jesús está en la cruz, Jesús está padeciendo, Jesús está sufriendo y está sufriendo por aquellos que lo sentenciaron. Está sufriendo por aquellos que lo llevaron ante Pilato. Está sufriendo por aquellos que gritaron, crucifícale. Todavía en el pasaje que veíamos ahorita cuando Pilato está increpando a Jesús acerca de si es rey. Pilato no encuentra en él ningún pecado, ninguna falla y sale y le dice a los judíos, les dice, no encuentro falta en él, o sea, en palabras actuales dijo, oiga, ¿qué onda con ustedes? No encuentro nada malo en él. ¿Cómo quieren que le haga algo? Crucifícale. Y dice, bueno, se saca. Entonces Pilato se da con una de la manga y dice, tenemos la costumbre de que ustedes me piden que en este tiempo le suelte a uno. Y la gente dice, danos a Barrabás, al malhechor, al que había matado, al que había robado, al que era malo de por sí. Y la gente dice, crucifica al santo y danos. Eso es el mensaje de este mundo. Ese es el mensaje. Escogemos la maldad. Deja a Jesús. Jesús no nos importa. Déjame vivir en la maldad. No me molestes. Y ahí en medio del mundo la gente no se da cuenta de lo que sufre. Y piensa que hasta es feliz por estar viviendo de esa manera. Pero su final es caminos de muerte. Debemos de amar a esa gente. Debemos de amar al que nos persigue. Debemos de orar por el que nos persigue. Debemos de orar por este mundo que nos está gritando y diciendo, escoge lo malo. Ahí está Jesús y
todo eso de la iglesia y te dicen, esa es religión, échalo ahí a un lado, quédate con él. Quiere que te quedes con lo malo. A esos es a los que nosotros somos llamados a compartirles el mensaje de la reconciliación, para hacer que en este mundo no haya conflicto y se haga arreglado el conflicto entre esa persona y Dios, y sea perdonado. Solo de esa manera vas a ser grandemente bendecido. Solamente así. Cuando aprendas a amar los que te persiguen, así como Cristo amó a los que lo crucificaron. Y esos somos tú y yo. Pensamos, ¿lo crucificaron los judíos? No. Los judíos fueron el instrumento para la efervescencia de la multitud, pero tú y yo estábamos ahí, aventándole nuestros pecados. Por esto crucifícalo, por esto crucifícalo. Y fue crucificado por ti y por mí. Así que ahora, vivamos una vida piadosa para Dios. Y vivamos una vida piadosa en la que nosotros amemos al que nos persigue. Oremos por Él, pidamos por este mundo. Hay gente que ya se cansó de este mundo. Hay, hay cristianos cansados ya de la maldad del mundo. Y es que sí, la maldad del mundo está ya sobrepasando todo entendimiento. Pero ¿te imaginas a Dios cansado de este mundo? ¿Te imaginas a Dios cansado de ti, de mí, de tanta necedad? No se ha cansado. Su gracia es suficiente, su gracia es eterna. Que esa gracia la llevemos para el que no conoce al Señor y para el que está enemistado con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por ser considerados dignos, Señor, de entender este mensaje, Señor, de entender, Padre, que somos dignos de ser perseguidos por tu palabra, Señor, dignos de ser perseguidos, Dios, por el Evangelio, por la causa de Jesús. Pero Padre Santo, queremos, Señor, permanecer fieles en el Evangelio, Padre. Pedimos, al igual que Jesús pidió, que si era posible que pasara esa copa de Él, pero que fuera hecha tu voluntad, no la de Él. Así oramos, Padre, y te pedimos que si es posible, Señor, que no seamos sometidos, Señor, a la persecución, al dolor, pero que no sea nuestra voluntad, Padre, sino sea tu voluntad sobre nuestra vida. Llévanos, Señor, fortalécenos, que nuestra fe crezca, que seamos, Señor, entendidos de los tiempos, Padre, para hablar tu palabra, para compartir el Evangelio, Señor, para entender al necesitado, para entender al que está perdido, Señor, para entender, Señor, la tristeza y el dolor, Señor, que carga este mundo, que lo lleva, Señor, a las consecuencias que viven todos los días de su vida. Pedimos, Señor, por aquellos que nos persiguen. Pedimos por aquellos, Señor, que se levantan en nuestra contra, Señor, tratando, Señor, de exhibirnos, de hacernos ver, Padre, que el mensaje que compartimos, Señor, es una falsedad, Padre. Pero, Señor, no predicamos fábulas ni cuentos. Predicamos la esperanza que es cierta y verdadera. Predicamos que Jesús es el Mesías. Predicamos que Jesús padeció, murió, pero resucitó y que ahora estamos esperando por Él, Señor. Y esa es nuestra esperanza y nuestra seguridad en la vida eterna. Pedimos por aquellos que nos persiguen, sean abiertos sus ojos al Evangelio, Padre, que resplandezca sobre ellos la luz del Evangelio de Cristo. Vengan al arrepentimiento, Señor, y sean salvados en el día de hoy, Padre. Amamos, Señor. Amamos, aunque no somos de este mundo, Padre. Amamos a aquellos que están perdidos, Padre, en oración. Amamos, Señor, intercediendo por ellos. Y amamos también compartiéndoles el Evangelio en el momento en que tú los pongas, Señor, enfrente de nosotros. Te amamos, te bendecimos, Padre. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.